Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profesora. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el segundo fin de semana de lo que es este bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Por este bimestre, los domingos por las tardes, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Muy bien, entonces, ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases por bimestre son solamente de un mes, es decir, 4 fines de semana dentro de lo que son los 4 fines de semana. 2 fines de semana, los 2 primeros fines de semana, trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes pues trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy estaríamos culminando ya con lo que es matemática. Sí, estamos culminando con lo que sería el curso de matemática. Los 2 fines de semana restantes que nos quedan de este mes de febrero, vamos a trabajar los temas del curso de razonamiento matemático. Por eso es que siempre las sugerencias de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces también recordarles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, con todas estas facilidades, pues creo que no va a haber ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación, quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que también deseen culminar este nivel secundario. Invitemos lo que sean parte de nuestro colegio, recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Nuevamente recalcarles de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Uy, despierten, despierten. Sí, profesora. Sí se ve, gracias. Muy bien, entonces. ¿Qué se debe tanta tristeza? Los domingos a veces es pesadito, ¿verdad? Mañana el lunes a trabajar, pero igual, buenos ánimos, buenos ánimos. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio hablando de lo que vienen a ser las circunferencias y lo que es un círculo. A veces nosotros podemos visualizar estas figuras, ¿cierto? Y como que hay muchas personas, muchos estudiantes que confunden y se les pregunta, ¿qué circunferencia? Ah, te dice el círculo, pues, ¿y qué círculo? Es lo mismo, te dicen, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar acerca de la circunferencia, acerca del círculo, estas son cosas totalmente diferentes. La circunferencia y el círculo son cosas totalmente diferentes. Pero ¿cómo así?
Quizás suena un poquito por ahí, dicen, pero ¿cómo va a ser diferente si la circunferencia y el círculo son lo mismo? Mentira. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia y hablamos del círculo, son totalmente diferentes, pero están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro, podemos decirlo. Pero pese a ello, no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, debemos entender que la circunferencia es solamente el contorno de la figura, solamente el contorno de la figura. Eso es circunferencia, solamente el contorno de la figura. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo? De lo que viene a ser el círculo. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a círculo, el círculo es lo que está dentro de esa circunferencia. Entonces, cuando a nosotros nos mencionan la palabra círculo, círculo es solamente el contorno. Pero si a circunferencia, perdón, pero si a nosotros nos dicen círculo, círculo es todo lo que está dentro de ese contorno. Es la porción limitada por la circunferencia. Entonces, como ustedes pueden visualizar, son cosas totalmente diferentes. Si a mí me dicen hallar la circunferencia, solamente me están pidiendo hallar el contorno. Pero si por ahí me dicen hallar el área del círculo, por decir, quiere decir que yo voy a conocer o tengo que encontrar el valor de todo lo que está dentro. Eso es circunferencia y eso es círculo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, hablamos del círculo, debemos entender que todo círculo, que toda circunferencia tiene un punto medio, tiene un centro. Tiene un centro. Todo círculo, toda circunferencia tiene un centro. ¿Y qué es el centro? Su propio nombre lo dice, es aquel punto que va a estar ubicado exactamente al medio de nuestra figura. Al medio de nuestra figura. A ver, me apagan sus audios. Me apagan sus audios, por favor. El uno. Cuidado que se les chicotea algo, ¿eh? Apaguen sus audios, por favor. Tengan mucho cuidado con el audio. Entonces, eso es circunferencia y eso es círculo. Ya saben, circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro de ese contorno. Toda circunferencia, todo círculo tiene un punto medio llamado centro. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser la circunferencia del círculo, estos tienen partes del círculo, dice. ¿A qué se refiere con lo que vienen a ser las partes del círculo, por decir? Nosotros dijimos que todo círculo lo que tiene es un centro, ¿cierto? Es el punto medio. Si de ese centro nosotros trazamos un segmento a cualquier punto que una a la circunferencia, en cualquier sentido que que salga del centro y una con un punto a la circunferencia, este segmento se llama radio. Es la radio. A veces nos dicen radio y mucho nuestra imaginación se va a otro tipo de radio, ¿cierto? Porque nosotros lo entendemos de otra manera. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de radio, radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Si a ti te dicen que esta radio, por decir, mide 5 centímetros, la radio de acá también medirá 5 centímetros. La radio de acá también medirá 5 centímetros. La radio de acá también medirá 5 centímetros, porque del centro, en cualquier sentido, pero que una la circunferencia, tienen la misma medida, son iguales. Entonces eso es radio. En todo círculo nosotros vamos a tener, dice, también un sector circular. ¿Y qué sector? ¿Qué sector? Bueno, sector es una parte, ¿cierto? Uy, mira, ese sector, te dicen por ahí. Sector es una parte.
Acá nosotros tenemos nuestra circunferencia que está de color rojo. Tenemos nuestro círculo para que se pueda diferenciar que está de color rosa. Entonces, este color rojo, este espacio que se formó, esto es el sector circular. ¿Por qué se le llama sector circular? Porque es una parte del círculo. Pero si nosotros nos fijamos bien, este sector circular está formado en base a la unión de dos radios. ¿Pero cómo así? Claro, tú tienes una radio acá y tú tienes una radio acá. Y esta abertura que se formó por la unión de dos radios, este es el sector circular. Fíjense, sector circular, una parte del círculo. Pero esa parte del círculo siempre va a estar formado por la unión de dos radios. Dos radios. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender que todo círculo también tiene segmento. ¿Y qué segmento? Bueno, segmento es aquella línea, ¿cierto? Que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. Solamente toca en dos puntos, no pasa por el centro. No pasa por el centro. Y si nosotros trazamos un segmento, lo dividimos a nuestra circunferencia también en dos partes. Esto es una parte también, ¿cierto? Es una parte de lo que viene a ser el círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender que todo círculo tiene un arco. A veces cuando nosotros hablamos de la palabra arco, todos nos imaginamos ahí metiendo los penales a Messi, ¿verdad? Pero no es ese tipo de arco. Cuando nosotros estamos hablando de lo que viene a ser el círculo y por ahí encontramos la palabra arco, arco se refiere ¿a qué? A un espacio de circunferencia. El arco es un pedazo de circunferencia, es un espacio de circunferencia. Y cuando me refiero a circunferencia, ya saben, es solamente el contorno. Entonces, cuando a ti te dicen arco, se están refiriendo solamente a un espacio de ese contorno. Eso es el arco. Cuando nosotros encontramos el arco, a veces en un ejercicio a ti te dicen por decir hallar X en una figura, ¿no? Pero por ahí te quieren dar de entender que el lado AB, por decir, es un arco. Entonces simplemente te lo van a poner las letras de los extremos y arribita como un sombrerito. Esto significa arco AB. Y cuando es arco, es una porción de circunferencia del contorno. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender que en todo círculo nosotros podemos trazar una recta tangente. ¿Pero qué es? ¿Qué es recta tangente? La recta tangente es aquella recta que se va a trazar fuera de tu círculo, Pero esta recta, tú no, bueno, cuando te digo fuera, tú no lo puedes ubicar en cualquier lugar, sino que cuando te digo fuera, quiere decir que solamente se va a tocar en un punto con tu circunferencia. A mí, por decir, me dicen, traza una recta tangente. Aquí está la recta tangente. Esta es la recta tangente. ¿Por qué le llamas recta tangente? Porque la recta y la circunferencia se están tocando solamente en un punto. Y este punto se llama el punto de tangencia. Punto de tangencia. Entonces, ¿a qué se refiere con recta tangente? Que está afuera, pero que solamente se tocan en un punto con la circunferencia. Y ese punto de unión entre la recta y la circunferencia se llama punto de tangencia. Mi recta puede ser trazado en este sentido, puede ser trazado en este sentido, solamente toca en un punto. Puede ser trazado en este sentido, solamente toca en un punto, por acá solamente toca en un punto, puede ser trazado en este sentido, solamente toca en un punto, en cualquier sentido. La recta se puede trazar en cualquier sentido, pero mientras solamente se toca en un punto con la circunferencia, eso es una recta tangente. Y el punto de unión de esa recta con la circunferencia, ese es el punto de tangencia. En todo círculo, dicen nosotros,
podemos trazar una cuerda. ¿Y qué es una cuerda? Es una línea, es una línea, es un segmento. ¿Pero qué tipo de segmento? Ah, pues es un segmento que une en dos puntos a tu circunferencia. Segmento acá, segmento acá. Eso es una cuerda. Pero ojo, la cuerda no va a pasar jamás por el centro de tu círculo. No puede pasar. Tú puedes trazar en este sentido, tienes otra cuerda, puedes trazar en este sentido, otra cuerda, puedes trazar en este sentido, otra cuerda, puedes trazar en este sentido, otra cuerda. Mientras tú traces un segmento o una línea que toque solamente en dos puntos a tu circunferencia, eso es una cuerda. Pero ojo, no pasa por el centro. ¿Cómo nosotros vamos a hallar cuánto mide la circunferencia? Para nosotros conocer la medida de la circunferencia, ya saben que cuando hablo circunferencia me estoy refiriendo solamente al contorno. Para nosotros saber cuánto es que mide una circunferencia, dice que simplemente vamos a multiplicar 2pi por r. ¿Pero qué es r? R es radio. 2pi por radio. Imagínense si nosotros tuviésemos una radio, por decir, que mida 5 centímetros. Radio. Pero a mí no me dicen cuánto mide la radio, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuánto mide entonces solamente el contorno? ¿Cuánto mide la circunferencia? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es reemplazar. Es reemplazar. 2. Este simbolito que ustedes ven acá, se llama pi. Se llama pi. Y este pi es un número. Es un número. Pero ¿cuál es el problema de pi? El problema de pi es que es un número infinito. 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene fin. La parte decimal de pi no tiene fin, se va al infinito. Entonces, para que tú no puedas reemplazar este valor de pi y hacer la multiplicación, simplemente lo dejamos siempre en función de pi. Es decir, si tu radio es 5, tú multiplica. 2 por 5 lo pones a pi, bueno, centímetros. 2 por 5, esto es 10, 10 pi centímetros. Entonces, si tú tienes una radio de 5 centímetros, dice que tu circunferencia, es decir, el contorno, va a medir 10 pi centímetros. 10 pi centímetros. Pero tú ya sabes que pi es un número. Es un número. Entonces, para que tú no puedas, quizás por ahí, porque si tú cambias lo que es, por decir, de la parte decimal, un número por ahí se te olvidó, el resultado va a ser diferente. Entonces, justamente pensando en ello, es que cuando nosotros trabajamos círculos, circunferencia, y por ahí queremos conocer algo, siempre lo dejamos en función de pi. Siempre lo dejamos en función de pi. Ya no es necesario reemplazar, salvo por ahí que el ejercicio te lo pida, ¿no? Reemplazar el valor de pi. Ah, ya, eso es otra cosa. Pero mientras a ti no te pidan hacer ningún reemplazo, simplemente tú dices que para hallar la circunferencia solamente se multiplica 2pi por radio. Sí, tenemos que conocer el valor de radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender que en todo círculo nosotros podemos trazar diámetro. ¿Y qué es diámetro? Imagínense, por ahí tenemos nuestro círculo, tenemos nuestra circunferencia, ubicamos el centro. Ubicamos el centro. De este centro a la derecha, ya sabemos, eso es radio. Del centro, fíjense, en el mismo sentido, su opuesto al otro lado, pero está en la misma dirección, se va al otro lado. Pero tú sabes que eso es radio, porque del centro a cualquier lado, ese segmento se llama radio. Entonces, cuando a mí me hablan del diámetro, diámetro es todo. Y acá, hasta acá.
Esto es el diámetro. Eso es el diámetro. Entonces, de acá nosotros podemos deducir que el diámetro es la unión de dos radios. El diámetro es la unión de dos radios. Profesor, ¿y qué diferencia existe entre el diámetro y la cuerda? Que la cuerda no pasa por el centro, pero el diámetro obligatoriamente tiene que pasar por el centro, porque diámetro es la unión de dos radios. Entonces, imagínate si te dicen a ti, si esta radio mide 4 centímetros, por decir, te piden hallar el diámetro. Entonces tú dices, uy, si esta radio es 4, la otra radio también es 4, porque las medidas de radio son iguales. Y como diámetro es de circunferencia a circunferencia, entonces solamente sumas 4 más 4, el diámetro con esas medidas sería 8 centímetros. Entonces, de esa manera, estamos encontrando resultados. Entonces, son las partes del círculo. Tenemos la radio, tenemos el sector circular, tenemos el segmento, tenemos el arco, tenemos la tangente, tenemos la cuerda, tenemos la circunferencia y tenemos el diámetro. Cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia, tenemos 4 propiedades sumamente importantes que nosotros debemos conocer. Dice propiedades de la circunferencia. ¿Por qué dice circunferencia? Pues porque se trabajará con la circunferencia. La primera propiedad dice lo siguiente. Cuando tú tienes un círculo, una circunferencia, trazas una recta tangente, ojo, trazas una recta tangente. Ya sabes que para que sea tangente deben tener un punto de unión, un punto donde se juntan la recta y la circunferencia. Ya hasta ahí todo queda. Pero ¿qué pasa si tú trazas una radio? Ya sabes que cuando te dicen radio siempre te vas al centro. Tú trazas esa radio y esa radio llega exactamente al punto donde se unieron la recta y la circunferencia. Es decir, ese segmento, esa radio llega al punto de tangencia. Llega al punto de tangencia. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Por si acaso, cuando tú tienes un punto de tangencia, trazas una radio y este llega exactamente a ese punto, lo que tú tienes que tener en cuenta es que los ángulos que se formaron van a ser de 90 grados. Siempre va a medir 90 grados. Pero ¿cómo así? Claro. Imagínate, a nosotros nos dan y nos dicen, bueno, por acá yo tengo un círculo, una circunferencia. Trazamos una recta tangente y esta recta tangente se unió en este punto. Se unió en ese punto. Pero nosotros ubicamos el centro de nuestro círculo y unimos ese centro y me coincide y llega exactamente al punto de tangencia. Entonces, a ti te dicen por decir x más 20. Calcular el valor de x en la figura. Entonces dices, bueno, la unión de radio con el punto de tangencia siempre llegará formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que todo esto tiene que ser 90. ¿Pero cómo llego a 90? Pues ecuación. X más 20 igual a 90. Al X no le puedes sumar 20, entonces acá tenemos 90, el 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20, y 90 menos 20, X vale 70. X vale 70, porque siempre esa unión tiene que ser en forma perpendicular, siempre, es decir, formando ángulos de 90 grados. Profesora, ¿y si mi ángulo hubiese estado al otro lado? No importa. Si tu ángulo hubiese estado acá, por decir, y te hubiesen dicho, no sé, M menos 10. M menos 10, te dicen así. M menos 10.
Entonces tú dices m menos 10 siempre tiene que ser igual a los 90 grados. Y tú sabes que a m no le puedes restar 10. Por lo tanto, ese 10 se va al otro lado, pero con signo cambiado. Si estaba negativo, pasa a positivo. Más 10. Y m es igual 90 más 10, eso es 100. 100 grados. Porque cuando trabajamos ángulos, siempre tenemos que trabajar en grados sexagesimales. Entonces, de esa manera, nosotros encontraríamos el valor de A. A vale 100. Y si tú efectivamente, perdón, de M, si tú le reemplazas, por decir acá, al 100, fíjate, 100 menos 10, ahí están los 90 grados. Acá te salió X 70, pero si tú le sumas 70 más 20, ahí te salió los 90 grados, porque esos ángulos son ángulos rectos, ángulos que miden exactamente 90 grados. Cuando nosotros hablamos de las circunferencias, me estoy adelantando. Cuando nosotros hablamos de las circunferencias, tenemos la segunda propiedad. ¿Qué te dice la segunda propiedad? La segunda propiedad te dice muy bien, si tú tienes un círculo, si tú tienes una circunferencia, trazas una radio. Tú tienes un círculo, una circunferencia, pero ahora ubicas el centro y trazas una radio. Supongamos para acá, radio, ¿cierto? Radio. Y por esa radio trazamos intersectándolo una cuerda. Una cuerda. Es una cuerda. ¿Qué me dice la propiedad? Si tú trazaste la cuerda y se intersectó con tu radio, lo primero que debes tener en cuenta es que esa cuerda se dividió en dos partes iguales. ¿Pero por qué? Claro, la radio lo dividió en dos partes iguales. Y lo otro es que este punto donde se juntaron la cuerda y la radio siempre va a ser en forma perpendicular. Siempre. Siempre va a medir 90 grados. Siempre. Entonces, imagínense por ahí, a nosotros nos dicen que este lado, por decir, mide 2x más 20 y el lado de acá, por decir, mida 70, me piden calcular el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, teníamos una circunferencia, trazamos una radio y pues en forma perpendicular trazamos el segmento. La radio y el segmento se juntaron en un punto. Entonces, pero esa radio lo dividió, y así tenemos que entenderlo, a nuestro segmento en dos segmentos igualitos. Igualitos. Entonces, vamos a sacar de ahí nuestra ecuación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si a mí, en vez de poderme pedir esos lados, me piden, por decir acá yo tengo X y por acá por decir tengo 60? Me piden hallar X. ¿Cierto? Una de las cosas que lo podemos hacer es trabajando con ángulos, o caso contrario, el valor de X pues es 90. El valor de X es 90. Y acá, bueno, entonces no llegó en forma perpendicular, debe ser algo más pequeño, pero el objetivo es que siempre tiene que llegar en forma perpendicular. Entonces a este 60 tendríamos que agregarle 30 más y ahora sí, esto se convirtió en 90 y esto se convirtió en 90. Porque cuando me refiero, o más bien pronunciamos, o quizás por ahí encontramos la palabra perpendicular, perpendicular quiere decir que mide 90 grados. 90 grados. Entonces, eso es la segunda propiedad. Cuando tenemos nuestra circunferencia, cuando tenemos nuestro círculo, trazamos nuestra radio en forma perpendicular, trazamos una cuerda. La cuerda, en primer lugar, se dividió en dos partes iguales. Y la intersección de la radio con la cuerda siempre tiene que ser 90 grados. Siempre tiene que llegar en forma perpendicular. Vamos con la siguiente propiedad. Vamos con la siguiente propiedad.
de lo que viene a ser circunferencias. La tercera propiedad nos dice, cuando nosotros trazamos dos cuerdas de igual medida, dos cuerdas de igual medida. Pero ¿cómo así dos cuerdas? Cuidadito, por ahí se ponen a ponerlo, a colocarlo las cuerdas. Ah, no, ese tipo de cuerdas. Estas cuerdas son segmentos. Son segmentos. Ya está. A ver. Ya está. Entonces vamos a trazar dos cuerdas de igual medida. Dos cuerdas. Nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, y me dicen traza dos cuerdas de igual medida. Ojo, dos cuerdas que midan igualitos. Ya sabe, cuando nosotros decimos cuerdas, son segmentos que unen en dos puntos a nuestra circunferencia. Ahí están mis cuerdas. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, me dice, recuerda que esto es cuerda y esto también es cuerda. Si esto es A, pues esto también será igual, porque recuerda que tu cuerda tiene que ser de igual medida. Pero, ¿qué pasa? Dice la propiedad. Cuando tú tienes dos cuerdas que tienen igual medida, lo que tú tienes que fijarte es simplemente en sus arcos. Arcos. Le voy a llamar A y de este punto al otro lado le voy a llamar B. AB. Por acá tenemos A, AB. A ver, acá le llamo B, no los puntos. Acá le llamo B. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes cuerdas de igual medida, pero que están dentro de tu círculo, que están inscritos en tu círculo, en tu circunferencia, tú debes entender lo siguiente, que la medida de los arcos que están atrás de estas cuerdas van a tener igual medida. Entonces decimos que A es igual a B. Que A es igual a B. La medida de A es igual a B. Y obviamente ya saben que estas cuerdas pues tienen igual medida. Son iguales. Entonces cuando eso cumple, ojo, la medida de sus arcos, ¿ah? La medida de sus arcos son iguales. Y cuando nos referimos a lo que vienen a ser arcos, arcos son la porción de circunferencia, es decir, es un espacio de circunferencia. Y cuando decimos circunferencia nos estamos refiriendo a solamente el contorno. Entonces, eso me dice la segunda propiedad, que los arcos que se encuentran a las espaldas de lo que vienen a ser cuerdas, eso miden igualito. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el B mide, por decir, 40? A ver, ¿qué pasa si B, por decir, mide 40? B mide 40. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que A también mide 40, porque este lado y este lado, pues son lados igualitos. Esos espacios, esas curvas que están ahí, esos arcos, tienen igual medida. Tienen igual medida. Y finalmente vamos con lo que viene a ser la última propiedad. A ver, ¿qué pasó acá? Ya está. Vamos con la última propiedad. Esto es cuando nosotros tenemos nuestro círculo, cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, pero dentro de esto nosotros trabajamos dos cuerdas, o más bien trazamos dos cuerdas paralelas. Cuando nos referimos a paralelas, paralelas quiere decir que son dos líneas. A mí me dicen, por decir, traza dos rectas paralelas. Yo digo, ahí están mis dos rectas paralelas. Bueno, no se ve como recta porque falta la flechita, claro que sí.
Entonces voy a completar. Por lo tanto, acá tenemos a dos rectas paralelas. Pero ¿por qué se les llama paralelas? Se les llama paralelas porque estas rectas tienen una abertura entre ellas, existe una distancia entre ellas. Pero ¿cómo así? Claro, yo les digo por decir, imaginariamente hagan crecer la recta 1 y de la misma forma hagan crecer la recta 2. Ojo, son rectas, se van a ir en forma lineal hasta donde tú digas ya. Entonces, si ustedes hacen crecer esas dos rectas imaginariamente hasta donde ya no les acompaña el pensamiento, pues jamás se van a juntar esas rectas. Jamás se van a juntar esas rectas. Esos son paralelos. ¿Y qué pasa cuando nuestra circunferencia dice nosotros trazamos dos cuerdas paralelas? Ojo, van en el mismo sentido, pero manteniendo su distancia. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que esta línea y esta línea son paralelos, son iguales y paralelos. Pero, ¿qué pasa acá a diferencia de lo que era la tercera propiedad? En el caso de este cuarto ejercicio, fíjense, los arcos que están entre las cuerdas, ojo, entre las cuerdas, esos arcos son iguales. A es igual a B. A es igual a B. Hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando nosotros tenemos las cuerdas que tienen igual medida, los arcos que están a la espalda son iguales. A es igual a B. Pero si nosotros tenemos dos cuerdas paralelas, los arcos que están entre las cuerdas son las que tienen igual medida. Las que están entre las cuerdas. Ustedes me parece que tienen ejercicio de estas propiedades. Imagínense por ahí me dicen, por decir, a ver, voy a borrar esto. Me dan esa gráfica. Y lo que me dice que es que este arco mide x más 30 y el arco de acá supongamos que mide 70. 70. Entonces a ti te piden hallar x, porque de acá tú ya fácil lo conviertes en ecuaciones. Esto ya es ecuaciones. Entonces lo que tú dices es, bueno, fácilmente, x más 30 no puedo sumar. Y muchos se preocupan ahí, ¿y por qué no puedes sumar? ¿Cómo vas a sumar si esto es letra y esto es número? Pero tú tienes que entender que sí, esto debe ser igual a 70. Debe ser igual a 70. Entonces, como tú no puedes sumar x con 30, pones 70. Parece 76, no, es 70. Y el 30 que está positivo pasa a restar. Lo que tienes acá es 70 menos 30, la respuesta es 40, 40 grados. Y efectivamente, cuando tú reemplazas x vale 40, 40 más 30, ahí están los 70. 70, 70. Porque la propiedad te dice que los arcos que están entre las cuerdas tienen que tener igual medida. Son igualitos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos resolver nuestros ejercicios aplicando lo que vienen a ser las propiedades fundamentales, básicas de lo que es circunferencia. Entonces vamos a repasar. La primera propiedad es cuando nosotros vamos a tener una recta tangente. Ya sabemos que la unión de la recta tangente con la circunferencia es el punto de tangencia. Y si nosotros trazamos una radio, llega exactamente a ese punto de tangencia, siempre va a llegar en forma perpendicular, es decir, 90 grados, igual a 90 grados. Lo segundo es cuando nosotros trazamos un círculo, trazamos una circunferencia, dentro de ella trazamos una radio. Dentro de ella trazamos una radio, pero a esa radio le corta una cuerda. Ahí tenemos dos cosas que se cumplen. La primera es que la cuerda se dividió en dos partes iguales. La cuerda se dividió en dos partes iguales. Y el punto de unión
de lo que viene a ser la cuerda y lo que viene a ser la radio, ese punto de unión siempre tiene que ser igual a 90 grados. Siempre tiene que llegar en forma perpendicular. Tenemos la siguiente propiedad cuando tenemos una circunferencia, pero ahora se trazan dos cuerdas que tienen igual medida, ¿cierto? Igual medida. Esto te dice que los arcos que están a espaldas de esas cuerdas, vamos a decirlo, pues son iguales, son iguales. Acá nos dice que la medida de AC, la medida de AB dice que es igual a la medida de CD. La medida de AB, del arco AB, es igual a la medida del arco CD. Entonces, el arco de acá es lo mismo a decir el arco de acá, porque tienen igual medida. Si tú encontraste 50 en el uno, por decir, el otro tiene que ser 50 también. Si tú encontraste 120, por decir por ahí, el otro lado también tiene que ser 120, porque tienen la misma medida. Vamos con la siguiente y última propiedad cuando nosotros encontramos dos cuerdas paralelas. Paralelas quiere decir que van en el mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia entre ellas. Y si eso sucede dentro de lo que es una circunferencia, pues los arcos comprendidos entre la unión, ¿cierto? Los arcos comprendidos entre la unión de las dos cuerdas, estos arcos van a ser igualitos. Entonces, con ello, nosotros vamos a poder resolver más ejercicios. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema que viene a ser el área del triángulo. Triángulo, ¿verdad? Triángulo. Triángulo viene de 3. Cuando nosotros hablamos del triángulo, debemos entender que esto es un polígono. Por cierto, es el primer polígono que hay, porque cuando nos referimos a la palabra polígono, polígono quiere decir figura cerrada. Polígono quiere decir figura cerrada. Y cuando nosotros hablamos de la figura cerrada, la primera figura cerrada es el triángulo. Es la primera figura cerrada, es el primer polígono. Porque si a ti te dan y te dicen o te dan dos lados, por decir, te dan dos líneas y te dicen, quiero que me construyas una figura con esas dos líneas, no vas a poder. Solamente con dos líneas no vas a poder cerrar esa figura. Pero si a ti te dan tres, por decir, 3 palitos y te dicen, constrúyeme una figura cerrada, entonces ahí tú rápidamente vas a poder hallar lo que viene a ser, o más bien vas a poder graficar lo que viene a ser el triángulo. Entonces, cuando hablamos nosotros del triángulo, el triángulo es el primer polígono. ¿Por qué? Porque es la primera figura cerrada. 3 lados. Es el polígono que tiene menos lado. Porque no hay polígono con 2 lados, menos con un lado. Para que sea polígono siempre tiene que estar cerrado. Y si se quiere que esté cerrado, eso es la primera figura que vendría a ser el triángulo. Para nosotros poder hallar el área del triángulo necesitamos ciertas cosas en el triángulo. Lo primero que debemos conocer, así tal y como está tu triángulo, esto es tu base, ¿cierto? Es la base, tal y como está. Si nosotros queremos saber cuánto mide de este punto abajo, pues eso es altura. Y fíjate, altura siempre llega en 90 grados. Esta es altura. H. Pero altura no se escribe con H, pero se le denota con H. Entonces, son las cosas que tú debes conocer para hallar el área del triángulo. Base y altura. Porque la fórmula para nosotros poder hallar o para nosotros poder encontrar lo que viene a ser el área del triángulo es simplemente base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulos, muchos estudiantes solamente se imaginan así. Ya dibujé mi triángulo, cosa que es correcto porque es un triángulo. Pero, ¿qué pasa si otro estudiante lo grafica así? Otro estudiante, por decirlo, grafica de esta forma.
Entonces, también es una figura cerrada de 3 lados. De 3 lados, por lo tanto es un triángulo, figura cerrada de 3 lados. Pero ¿qué pasa? Por ahí viene otro estudiante y le grafica de esta manera su triángulo. Si nosotros nos fijamos, también tiene 3 lados. Los 3 casos son triángulos. Pero ¿por qué lo ha dibujado entonces de forma diferente si los 3 son triángulos? Solamente para que te des cuenta lo siguiente. En el primer triángulo, si a mí me dicen por decir, esto es la base, esto es base, pero me dicen traza la altura. Entonces, cuando nosotros queremos trazar altura, o imagínense, a nosotros mismos nos preguntan, ¿y cuánto mides? ¿Y cuánto mides? Lo primero que tú tienes que hacer para medirte es pararte derechito ahí, ¿cierto? Creo que por esos segundos ni siquiera respiras para que puedas tener una medida. Y eso es lo que estamos midiendo, eso es altura. Lo mismo, si tú quieres medir la altura de este triángulo, no lo puedes trazar pues en forma horizontal. No puedes, porque eso ya no sería altura. Entonces yo trazo de esta figura acá. H. Fíjense, tengo mi base y tengo mi altura. En el segundo triángulo, por acá tengo base, es mi base. Y fíjense esta línea. Quizás muchos dicen, no, uy, pero esa línea, fíjense, es el lado del triángulo. Efectivamente es el lado del triángulo. Pero a la vez, esta línea, aparte de ser el lado del triángulo, es la altura del triángulo. O sea que la línea cumple doble función. Es lado del triángulo y es altura del triángulo. Entonces ya tienes tu base y ya tienes altura. En la tercera gráfica, tenemos la base acá, base. Y ahora te dicen, traza la altura. A ver, este triángulo como que se ve parece un cuadrilátero, ¿cierto? Por acá está muy gordito. Vamos a reducir entonces, porque este es un triángulo. Ahí está, mejor. Te dicen, yo quiero que traces una altura. Ya sabes, altura siempre tiene que llegar en forma recta, porque cuando tú te mides, tú no te inclinas a un lado, no te inclinas al otro lado. Tú estás derechito y quietecito para poder medir tu altura. Entonces, lo mismo. Imagínate, quiero trazar altura de acá, de este vértice. Tú no te vas a tomar el atrevimiento, ni siquiera el atrevimiento, fíjate, de trazar altura así. Porque eso no sería altura. Fíjate, estar inclinado así, en forma diagonal, eso no es altura. Entonces, de ese punto, de ese vértice, la única forma de poder trazar altura, y ya sabemos que tiene que llegar siempre en forma recta, es haciendo una prolongación. Prolongo un lado, lo hago crecer un lado. Y esto ya tengo altura, base y altura. En el primer triángulo, en el caso del primer triángulo, fíjense, su altura está dentro, base, altura. En el caso del segundo triángulo tenemos la base y su altura es uno de los lados del triángulo. Este lado de acá cumple doble función, es lado del triángulo y es la altura del triángulo. Y si queremos nosotros trazar altura en esta gráfica, la altura está fuera. Todavía se tiene que prolongar un lado, hacer crecer un lado y recién podemos trazar altura. Pero ¿cuál es lo más bonito? Lo más bonito, recuerda, es que nosotros estamos hallando área. ¿Cierto? Estamos hallando área. Área del triángulo. ¿Y qué es área? Área es solamente lo que está dentro. Solamente lo que está dentro. ¿Y cómo voy a conocer el área del triángulo? Si tú conoces la base, si tú conoces altura, eso es muy sencillo,
porque simplemente se reemplaza. Pero ¿dónde lo voy a reemplazar? ¿Dónde vas a reemplazar? En lo siguiente. Tú debes entender que el área del triángulo, a ver qué pasó acá. Tú debes entender que el área de un triángulo siempre va a ser igual la base por la altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, de esa manera, tú vas a poder conocer cuánto es el área de ese triángulo. A veces cuando nosotros trabajamos áreas, mayormente parece complicado por ahí los ejercicios, pero lo único que han hecho es mezclar ejercicios, es decir, mezclar gráficas. Por decir, el triángulo me pueden mezclar con un cuadrado por ahí, con un rectángulo, con un círculo, ¿cierto? Entonces, cuando nos lo mezclan, ahí nosotros lo visualizamos y decimos, uy, está difícil el ejercicio. Pero siempre en área, cuando nosotros trabajamos área, el objetivo debe ser llevar a figuras conocidas. Quizás por ahí haces un trazo y construyes una figura conocida que tenga un área exacta. Entonces, eso es el objetivo. Ahora, cuando nosotros trabajamos área del triángulo, imagínate, a ti te dicen sí, por decir sí, el área del triángulo, supongamos que esto mida 12 metros cuadrados, es 12 metros cuadrados, coma, su base es 8 metros cuadrados, 8 metros, porque ya no es área, 8 metros, y lo que me piden es hallar altura. Si el área del triángulo es 12 metros cuadrados, su base es 8 metros y lo que nos piden es hallar la altura. Ya está. Entonces, a ti te pueden dar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Tú tienes que tener en cuenta y tienes que tenerlo presente tus fórmulas. Tú sabes que el área del triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Y lo único que vas a hacer es reemplazar. Te dice que el área es 12 metros cuadrados. Aquí está tu área. Entonces reemplaza. 12 metros cuadrados. Va a ser igual. Su base dice mide 8 metros. Por altura, no, pues eso es lo que me piden allá, entre 2. Fíjense acá, yo puedo simplificar, le saco mitad a 2, es 1, mitad a 8. Eso es 4. Eso es 4. Entonces, lo que tú tendrías hasta el momento sería 12 metros cuadrados. Es igual, el 2 de abajo ya desapareció porque le hemos sacado mitad y arriba lo que te queda es 4m por h. Entonces, acá como el 4 está multiplicando, pues va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, dices, la altura simplemente va a ser igual 12 metros cuadrados entre 4 metros. Y 12 entre 4, pues la altura de lo que viene a ser este triángulo, la altura simplemente será 12 entre 4 es 3. Se va a metros cuadrados, se va a 1 metro y simplemente te queda 3 metros. Y eso sería el resultado. Entonces tú puedes reemplazar, como vuelvo a repetir, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en tu fórmula. Pero la fórmula del triángulo simplemente es base por altura dividido entre 2. Si por ahí a ti te piden hallar altura, ya sabes, reemplazas en los demás. Si te piden hallar base, reemplazas ahí. Y si te piden hallar el área, base por altura dividido entre 2. Y de esa manera puedes encontrar cualquier resultado que te están pidiendo. Entonces, esa es nuestra clase del día de hoy. Por favor, si es que hubiese alguna duda, si es que hubiese alguna inconveniencia, los estoy escuchando. No, profesora. De todas maneras, recordarles por ahí que si por ahí están resolviendo sus exámenes y todavía tienen dudas, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantadísima de poder apoyarlos.
Muy bien, entonces con esto estamos llegando al final de clases, estamos culminando lo que viene a ser los temas de matemática. La próxima semana vamos a trabajar los temas del curso de razonamiento matemático. Sí, yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita, bueno, domingo se nos terminó, una bonita semana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego.